Buenas noches, docente. Buenas noches con todos. Quien les habla es el estudiante Elías Lucio Carranza de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Bueno, en este momento les voy a explicar acerca de la corrupción del caso Odebrecht que se vivió en el Perú, sustentando mi informe final respecto a la actividad que se dejó esta semana. Continuando, corrupción del Perú. Eh, Vamos a analizar en este caso la corrupción del Perú desde una perspectiva filosófica jurídica, donde analizaremos eh, los pensamientos de cada personaje histórico dentro de la filosofía del derecho, como Sócrates, Platón, Kant, Russell y otras personas más. Contexto: problema estructural y cultural. Bueno, como bien sabemos, en el Perú, pues es uno de los países que tiene mucha corrupción en sus diversos niveles de gobierno, pero uno de los casos más emblemáticos o que más ha llamado la atención, pues es el caso de Fujimori y Montesinos, ¿no? En el año 2000, cuando estaba de presidente Alberto Fujimori en ese tiempo. También el caso Odebrecht, que es de la empresa brasileña que sobornaba a los altos funcionarios a fin de realizar pues obras grandes a favor de ellos. También el caso de los cuellos blancos, que es pues un grupo de jueces que aceptaban sobornos a cambio de evadir sus responsabilidades de impartir justicia, ¿no? Las pérdidas fueron tan impresionantes en este país que se calcula que fueron algo de 17.000 millones de soles anuales, ¿no? Que lo que equivale al 2.3% del Producto Bruto Interno que genera el país. Y consecuencias, pues tenemos la desigualdad, la apatía y la desconfianza institucional. La desigualdad porque vemos que, o sea, los que administran el gobierno, las entidades, instituciones que se encargan de atender las necesidades de un ciudadano, pues son muy desiguales porque solo piensan para ellos mismos, piensan por su beneficio personal. Apatía, son apáticos, pues, ¿no? No tienen empatía con las demás personas. No se ponen en el lugar de una persona que no cuenta con recursos tan altos, tan elevados, ¿no? Y son personas pobres que sufren mucho día a día por el abandono que les da el Estado, el gobierno. Y también genera desconfianza institucional porque los ciudadanos ya no confían en las instituciones, creen que todos son corruptos, ¿no? Y no cumplen su función, o sea, no cumplen la finalidad pública que es ver por la sociedad, por el bien común de todos los ciudadanos. Y eso, pues es un gran problema dentro del Perú, ¿no? Porque no se administra bien los recursos del Estado y los ciudadanos, pues se sienten desprotegidos ante lo que debería ser el Estado para apoyarlos en todos los aspectos. Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates nos menciona que obedecer la ley, pero con examen crítico. Es decir, en este caso Sócrates dice que los congresistas, al obedecer la ley, deben examinarlo de manera crítica, o sea, no tratar de obedecer la ley coludiéndose o corrompiendo a otras personas que puedan ganar algún tipo de beneficio a base de una ley, ¿no? Esto se ve mucho en el Congreso, ¿no? Que se crean leyes que verdaderamente benefician a ellos mismos. Eh, y esto pues es un problema muy grave para nuestro país porque deja impune muchos actos ilícitos ocasionados, perpetuados por altos funcionarios del Estado. Platón nos habla de una democracia degenerada, populismo y ambición personal.
Es decir, que la democracia en la que tenemos, pues, no se orienta a buscar a un buen líder, ¿no? Y todos, eh, por corrupción, tratan de elegir a una persona que promete o favorece en algunas cosas, pero que al final no las llega a cumplir. Y bueno, y estas personas que llegan a ocupar esos cargos altos, pues son personas muy ambiciosas que carecen de moral, de empatía hacia los demás y que solo piensan en llenarse los bolsillos a sí mismo. Aristóteles también nos dice que la corrupción destruye justicia distributiva y correctiva. Es decir, que si bien es cierto, el Estado administra los recursos en sus distintas instituciones a fin de que pueda beneficiar a la sociedad, pero estos recursos eh, no son utilizados de la manera adecuada, ¿no? O sea que estos recursos son desviados hacia otras personas con fines lucrativos, lo que conlleva que las personas no puedan recibir un servicio adecuado, ¿no? Eh, por ejemplo, el Estado invierte mucho dinero en educación, en salud, pero sin embargo, ese dinero que se administran esas instituciones no las utilizan al 100%. Tratan de hacer que esos recursos pues sean utilizados para ellos mismos, para, como se dice, llenarse los bolsillos. Y también la corrupción destruye las medidas correctivas porque al haber tanta impunidad, al haber tanta corrupción en el sistema de justicia, lo que va a generar es que estas personas que incurren en actos delictivos contra los ciudadanos eh, no reciben el castigo adecuado y además no, no devuelven el daño ocasionado, ¿no? O sea, no reparan los perjuicios que han ocasionado a la sociedad. Contractualistas, jóvenes, corrupción rompe el orden y el caos social. La corrupción, como bien se sabe, pues rompe el orden y genera un caos social, porque al haber tanta corrupción en tantas instituciones y entidades del Estado, lo que va a ocasionar es que pues haya mucho caos en los pueblos, en las ciudades, y esto va a ser un problema muy grande para los ciudadanos, porque ellos se van a sentir desprotegidos por el Estado. Luke vulnera derechos naturales. Nos dice que la corrupción vulnera el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Pues esto es bien cierto porque a diario vemos que muchas personas mueren injustamente, ¿no? Por actos de, por ejemplo, extorsiones, secuestros, asesinatos, y solo por el simple hecho de no cumplir con lo que dice el delincuente, ¿no? Y pues el Estado no hace nada frente a estas acciones, estas conductas. Amenaza también la libertad porque cuando una persona intenta reclamar o trata de denunciar estos actos, pues tratan de truncar su libertad, ¿no? O sea, tratan de hacer de que esa persona que está reclamando eh, pierda credibilidad y se le acuse de algo que nunca realmente ha cometido. La propiedad también, pues esto se ve en casos de robos, hurtos, que en la actualidad pues se ve mucho a diario. Muchas noticias sobre robos a mano armada, eh, incluyendo muerte de las víctimas. Rossiu nos dice que reemplaza voluntad general por intereses privados. Es decir, que los altos funcionarios, en vez de trabajar conforme a la voluntad general en favor de la sociedad,
pues trabajan solo por intereses privados, solo para llenarse los bolsillos, y no les importa lo que puedan pasar algunas personas en, en situaciones muy críticas, ¿no? Como la pobreza, la falta de servicios básicos, falta de educación, etcétera. Conclusiones. En conclusión, la corrupción es igual a ruptura del pacto social y crisis ética. Pues, o sea, la corrupción es romper el pacto que, que va a tener un alto funcionario, porque, o sea, cuando uno asume un puesto de gran importancia dentro de un estado, pues se compromete a sí mismo para cumplir con las finalidades públicas que quiere el estado de ayudar a la sociedad, ¿no? De proteger sus intereses, proteger los intereses de los ciudadanos. Pero sin embargo, al estos entrar en actos de corrupción, pues rompen ese pacto con la sociedad, ¿no? Y también hay una crisis ética porque para ser funcionario, ocupar un cargo de gran importancia dentro del Estado, este funcionario debe tener una ética, ¿no? En- fundamentada en valores, principios, que lógicamente, o sea, un funcionario no tiene que sentirse eh, amenazado o coaccionado por leyes penales y por las responsabilidades que pueda tener, sino que por propia iniciativa, en base a su moral, a sus principios, a sus valores, esta persona trabaje en base a a esos principios, ¿no? Pueda gestionar una buena atención al ciudadano. No basta con leyes, se necesita cambio cultural, es decir, que no solo las leyes van a ser 100% efectivas para combatir la corrupción, sino que también se necesita realizar un cambio cultural dentro de la sociedad. Es decir, a los niños tratar de enseñarles valores, la moral, de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? O sea, una persona en su subconsciente sabe lo que está haciendo mal y lo que está haciendo bien. En ese aspecto se debe tratar de profundizar en ese tema para que estos futuros jóvenes o futuros gobernantes pues actúen conforme a su conciencia, a la moral, y que no necesariamente eh, se basen a las leyes, ¿no? A las responsabilidades que puedan tener, sino que por propia iniciativa deben actuar conforme a lo moral, pensando en los demás. También la corrupción debilita la democracia, ¿no? Porque muchas veces se ha visto pues que la elección de presidentes ha sido influida por otros aspectos y no por la propia ciudadanía. Afecta a la justicia porque muchos jueces están coludidos con personas que tienen gran poder económico y estos jueces pues no cumplen con su función, con sus deberes y se dejan corromper por el simple hecho de recibir un dinero o beneficiarse económicamente. También impide el desarrollo porque la corrupción al hacer que los recursos eh, que el Estado administra no son usados para lo que fueron destinados, sino que estos recursos económicos van a los bolsillos de estas personas que lideran al gobierno, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima.
Y bueno, las propuestas respecto a este problema de corrupción, pues sería una reforma institucional y autonomía real del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría, ¿no? Se debe reformar institucionalmente a estas entidades que son las encargadas, pues, ¿no?, de velar por de que se cumpla todo lo que está escrito en las normas y leyes. Eh, por su parte, el Ministerio Público debe, como titular de la acción penal, ejercer pues todas las funciones de acusación contra los funcionarios que incurran en actos delictivos, ¿no? El Poder Judicial, como magistrados, jueces, pues deben actuar con la debida ética y moral, porque la decisión que ellos tomen pues va a ser muy decisoria en cuanto a los procesos penales que hayan dentro del Estado, ¿no? Y la Contraloría, pues administrar, supervisar a todas las instituciones públicas que administran los recursos del Estado, ¿no? Tiene que verificar el cumplimiento de todas las funciones, los recursos que brinda el Estado para cumplir la finalidad pública de acuerdo a su ámbito y competencia, ¿no? Transparencia digital en tiempo real, es decir, que los ciudadanos deben tener más acceso a plataformas donde se pueda verificar la rendición de cuentas que brindan las instituciones respecto a al presupuesto que brinda el Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En la educación ética y cívica en todos los niveles, pues la educación ética es importante porque esto pues a los niños, a los jóvenes les va a ayudar mucho y van a ser conscientes de sus propias acciones y cuando lleguen a ocupar quizás algún puesto, un cargo importante dentro del Estado, pues van a actuar con imparcialidad, con ética y moral, y esto pues va a ser muy beneficioso para toda la sociedad porque no caerán o no incurrirán en actos de corrupción en todos los niveles, pues, ¿no? Participación ciudadana y control social. Es importante la participación ciudadana en el gobierno y pues las personas, los ciudadanos deben ser escuchados, deben ser oídos, porque ellos son los que eh, viven el día a día, ¿no? Ellos son los que se enfrentan a las malas acciones que realizan algunas personas. Sanciones ejemplares más devolución de lo robado. Es decir, que al implementarse leyes que castiguen actos de corrupción, pues estas se deben de cumplir. El Poder Judicial debe emitir eh, prisiones preventivas o privaciones de libertades a los altos mandos que ocuparon un puesto, ¿no?, dentro del Estado y que por actos de corrupción fueron investigados. Además de ser sancionados, también deben devolver lo robado, los recursos que se aprovecharon para beneficio personal, ¿no? Esto eh, debe ser repuesto, ¿no? Para que todas las personas o los ciudadanos puedan sentirse satisfechos de estas, estos hechos que se realizan. Cultura del deber y servicio público. En la cultura del deber, pues se debe fomentar una cultura que se deba mucho al cumplimiento de las funciones. Servicio público, que todas las instituciones deben servir a la sociedad, no actuar por conveniencia, eh, no caer en actos de corrupción, o sea, trabajar por propia convicción, no a cambio de un beneficio. Esto es lo que se debería implementar pues en nuestra sociedad para poder combatir la corrupción, mejorar como Estado.
Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.